Wave Aftermath. Habiendo dejado a Wave, nuestro héroe guió a Sabusa para conocer a una mujer llamada Meiterumi. Le dijeron que ella es la líder de la resistencia y una mujer aterradora con 2 linajes, por lo que al menos debería prepararse antes de hablar con ella. Sin embargo, lo que le interesaba no era su posición o por qué alguien como Sabusa le tendría tanto miedo. Lo que realmente le llamó la atención fue escuchar sobre doble línea de sangre porque nunca supo que alguien pudiera tener 2 al mismo tiempo. Fue así como empezaron a hablar sobre linajes en general y cómo Kirigakure terminó en una guerra civil. Con respecto a la línea de sangre dual en sí, no fue un gran problema porque el tercer Tsuchikage Onoki también tiene 2 líneas de sangre que lo hicieron flotar como un globo. Esto le recuerda cómo Lady Shigure le había dicho de vez en cuando la importancia de recopilar información. En ese momento pensó que era porque ella era de la división de reconocimiento que estaba exagerando. Si bien entendió sus ventajas, no pudo comprender completamente el significado en ese momento. De ahí la razón por la que está recogiendo los pedazos y molestando a Sabusa para que le cuente más. Así es como entablaron pequeñas conversaciones para ponerlo al día sobre las naciones ninja en su conjunto. Aparte de pasar el tiempo, les dio la oportunidad de aprender el uno del otro para que se pueda formar un poco de confianza entre ellos. El viaje transcurrió sin incidentes ya que viajaron a un ritmo más lento para evitar ataques de ambos lados. Nunca se sabe de qué lado tiene el gatillo los felices ninjas que normalmente disparan primero y hacen preguntas después. Además, Sabusa acaba de darse cuenta de que ya estaba en problemas con Mei, ya que se olvidó de presentarse durante meses. Desde su último intento fallido en el Mizukage, Meiterumi formó la nueva resistencia y tuvo que descubrir de la manera más difícil cuánto temperamento tenía ella cuando le faltó el respeto la primera vez. Era la razón por la que estaba tratando de que el chico le contara su plan, de esta manera él podía prepararse y sacarla de su caso. Si le hubiera dado el niño, ella freiría literariamente sus partes masculinas sin escuchar sus excusas. Si bien es cierto que amenaza a casi todos los que están debajo de ella de la misma manera, Sabusa no tenía prisa por averiguar si realmente aceptaría la amenaza. Solo ahora se dio cuenta de que necesitaba más para convencerla de su elección. Desafortunadamente, Sabusa estaba acostumbrado a las viejas formas de interrogar a otros para obtener información. Así que estaba un poco perdido cuando se trata de preguntar amablemente. En su lugar, intenta preguntar sutilmente, lo que para su frustración el rubio solo le dice que era un secreto. Lo único útil que sabía era que el chico era decente al hacer sellos para poder proporcionarles nuevas etiquetas. Lamentablemente, Sabusa no tenía su confianza, por lo que le advirtió que es probable que Mei se arruine la cabeza si eso no la impresiona. Habiendo negociado con unos derechos de autor, Naruto supo captar su atención y formas de convencer a los rebeldes de sus valores. Considerando cómo Kono había reaccionado a sus sellos, sabía que ellos sentirían lo mismo. En cuanto a unirse a la guerra, también puede aprovechar para tener experiencia de primera mano con sus etiquetas y ver cómo les va en la guerra a gran escala. Al mismo tiempo, puede encontrar formas de crear otros sellos más útiles o mejorar los antiguos. Otro punto, él cree que ayudar a la resistencia es lo correcto porque a él tampoco le gustó la matanza injusta de los sanguinarios solo porque eran diferentes. Aparte de eso, también cree que ayudarlos beneficiaría a su gremio y una valiosa inversión. Si bien es cierto tener un daimyo de tu lado tiene sus ventajas, pero si puede aliarse con una aldea real y su líder. Entonces su gremio podría convertirse en algo similar a los ninjas courier. Si las cosas salieran bien como esperaba, podría tener otra base y un hogar en Kirigakure. Actualmente, Kiri puede ser la más débil de todas las grandes aldeas, pero si pueden detener la guerra, existe la posibilidad de que se recuperen y vuelvan al mismo nivel que otras aldeas ocultas importantes. Por lo tanto, esperaba poner fin a su guerra y ayudarlos a recuperarse rápidamente. La otra razón fue porque tienen acceso directo a Wave por mar, por lo que si puede establecer comercio y conexiones, Wave también se beneficiará. Como para poner el futuro en movimiento, tenía tanto a Tasuna como a su gremio para asegurar el puerto de Gato. Tenía 2 razones para hacer esto. Al ocupar el puerto, impidió que otro magnate se apoderara del puerto marítimo de Wave y, al mismo tiempo, vigilaba a cualquiera que se colara por el muelle. El otro era acceder a las aguas, que esperaba conectar primero con Kiri. Son el puerto más cercano con rutas a varios países, fue la misma razón por la que Gato tomó el control de ellos. No solo pueden pasar por alto varios países para llegar a los países de té, relámpagos y agua, sino que también pueden navegar a las islas Nagi y Ara.
con puerto y puente se convirtieron en el país más ideal con un acceso directo a la Nación del Fuego que puede conducir a otras capitales importantes. Dado que Kiri está tan lejos de su alcance, Wave sería uno de los países clave para que se conecten con los demás. Sin embargo, la parte difícil estaría en las negociaciones porque si no se cuidaba, se consideraría que su gremio estaba tratando de robar sus misiones. Si bien Naruto no tenía intención de entrar en su jurisdicción o pelear por misiones, sería difícil convencerlos de lo contrario. Gracias a sus sellos había acumulado una gran suma de dinero. Aparte de Konoha, sus otros clientes en Fire Capital no eran clientes baratos. Como la mayoría de ellos eran daimyo u otras regalías, le pagaban generosamente por su trabajo bien hecho. Como resultado, también construyó otro gremio dentro de Fire Capital, donde nuevamente tuvo algunos de los miembros de su gremio para cuidar el lugar y entrenar a los nuevos miembros allí. De todos modos, dado que Kiri todavía está en guerra, no tiene sentido empezar a contar pollos antes de que nazcan. Si se puede hacer un trato o no, significa poco para él porque era solo una ventaja adicional de la promesa que hizo con Sabusa y Aku. Como solía decirlo en su juventud, no se retractaba de sus palabras. Aún así, tenía la sensación de que no estaría tan mal porque tanto los rebeldes como él eran iguales, ya que eran rechazados por ser quienes son. Por lo tanto, él cree que eventualmente funcionará, solo tendrá que ser paciente. Antes de dejar Wave, había ordenado a su gremio que comprara la mayor cantidad de alimentos y suministros que pudieran para el almacén. Quería estar preparado porque nunca se sabrá cuánto durará la guerra y los suministros son una de sus principales prioridades. Dado que la mayoría de los suministros que pidieron provenían de la capital del fuego, y los comerciantes estaban excepcionalmente agradecidos con su gremio, recibieron grandes descuentos. También fue porque ordenaron en literas que sus vendedores estaban aún más felices de deshacerse de sus existencias. Por otro lado, gracias al gremio en Fire Capital, los comerciantes pudieron hacer negocios sin el riesgo de luchar contra los bandidos. Como la mayoría de los comerciantes provienen de la capital principal, a menudo necesitaban protección para llegar a sus destinos. A menudo, los comerciantes de poca monta no podían permitirse las protecciones de clase C de las aldeas ocultas, por lo que el gremio en las capitales establece protecciones mediocres donde uno o dos de sus miembros los acompañan. Fue relativamente popular porque solo pagaban a uno o dos miembros por protección en lugar de un equipo de genies. Desafortunadamente, este paquete normalmente viene con un instructor Jonin junto con la tarifa de comisión para la aldea respectiva y el costo total supera con creces a cualquier comerciante de poca monta que esté dispuesto a pagar. Ahora, gracias al gremio Usu, cobran solo una pequeña tarifa por la protección básica y si alguna vez se sienten abrumados, siempre pueden llamar a su maestro del gremio para que les refuerce. Como se explicó anteriormente, Naruto le había dado a cada uno de sus miembros un sello de seguimiento que él o sus clones pueden ser convocados en cualquier momento. Por lo tanto, si la batalla se vuelve demasiado difícil, pueden convocarlo a él o a sus clones para obtener ayuda o extracción. En cuanto a su gremio en Wave, Naruto le había pedido ayuda a Tazuna para renovar la casa del gremio para que también fuera un almacén. De hecho, su gremio estará directamente vinculado a los muelles. Sin gato alrededor, el sitio estaba vacío, por lo que decidió ocuparlo para evitar que otro gato se hiciera cargo. Dado que Wave es principalmente un pueblo de pescadores, esperaba que algunos de los miembros de su gremio se especializaran en el elemento agua. No es necesario en jutsus, espera que puedan resolver algo o aprender sobre el negocio del envío. En el almacén mismo, Tazuna lo ayudó a remodelar los cuartos de almacenamiento para que pudiera almacenar diferentes tipos de cosas. Combinando sus sellos junto con una remodelación especial, hizo que parte del edificio se hiciera para refrigeración. Cuando Naruto lo sugirió por primera vez, el constructor del puente no pensó que fuera posible. Por supuesto que él no era un ninja, así que todo lo que hizo el niño fue asombroso. Sin que él lo supiera, los sellos de Naruto ya estaban más allá de la comprensión de la mayoría de los ninjas. Su última creación sobre focas de hielo se debió principalmente a su nuevo amigo Aku, quien le dio nuevas ideas sobre cómo se hizo Ice Release. Con un poco de investigación y experimentación, pudo avanzar en sus sellos de elementos, así como en su antiguo proyecto conversión de energía. Desafortunadamente, el concepto era más complejo que los sellos promedio, ya que tenía que dividirlos en partes separadas y más pequeñas para comprender. En esta etapa, su fabricación de sellos ya estaba avanzada, pasó la clase magistral de sellos e incluso alguien como Jiraiya, quien era famoso por su maestría en sellos, no podía entender.
Sin embargo, gracias a sus clones y genes Uzumaki, pudo avanzar tanto como lo hizo. En ese momento, sus sellos no se limitaban a estándares bidimensionales, como en etiquetas o en cualquier superficie. En cambio, los hizo tridimensionales. Si uno debe explicar tal complejidad, sería como múltiples etiquetas alineadas juntas donde se unen de una forma u otra. Por supuesto, cuando comenzó este proyecto tenía varias tiras de papel para conectar entre niveles. Por otro lado, también había hecho un modelo 3D en múltiples placas de chakra, pero eran bastante caras, por lo que no eran muy económicas. Por lo tanto, experimentó con múltiples etiquetas y perforaciones para conectar caminos a través de los pequeños agujeros. Era una forma de conectar el sello superior al inferior y no era fácil. Dejando de lado las complejidades debido a este descubrimiento y las necesidades combinadas de Wave, propuso iniciar el comercio del país en la construcción. Con su experiencia en la construcción del puente, no deberían tener demasiados problemas siempre que tengan a Tasuna como supervisor. Junto con sus sellos, tenía algunas ideas para llevar al mercado una nueva evolución de los edificios. Para ello, explica su plan al viejo constructor de puentes. Tasuna habría aceptado su propuesta de todos modos, tanto él como todos los ciudadanos de Wave no pudieron pagar su deuda durante generaciones. Sin embargo, según lo que el niño puede ofrecerles, él también tuvo que aceptar que será evolutivo. No solo para Wave, sino para todas las naciones, las casas con clima controlado. ¿De dónde saca este niño todas estas ideas? Sobre todo, ¿cómo es posible? Habiendo permanecido a su lado durante semanas, Tasuna había visto al niño hacer milagros. No solo mantenerlo con vida, le dio a su nieto un propósito y lo hizo asumir la responsabilidad. La ciudad casi lo adora donde quiera que vaya, ya que todavía creen que es su sobreviviente, no que sea falso. Además, todavía anda rondando las depresiones y encontrando a otros niños que estaban demasiado asustados para salir. De alguna manera, sus acciones tranquilizan a quienes lo rodean, ya que se ganó a muchos y los llevó a su gremio dándoles un hogar. Fue triste escuchar que él era como esos niños en un momento para poder entenderlos. Los residentes de Wave también vieron la bondad en él, por lo que también trataron de ayudar de vez en cuando y animar a todos. Ocasionalmente les dan a los niños algo de fruta que cosechan y pescados que capturan. Calienta el corazón del anciano al ver que su hogar vuelve lentamente a ser agradable. Su pequeño infierno todavía no fue olvidado, pero las palabras de Naruto ayudaron a animarlos y calmarlos al asegurarse de que la próxima generación no vea el mismo horror. En realidad, esas palabras las hizo circular su nieto mientras trataba de dar valor a uno de los habitantes del pueblo y citó las palabras de la figura de su hermano mayor. Además de deshacerse de Gato, Tasuna creía que su hazaña más impresionante era poner a su lado a alguien como Sabusa Momochi. Como un civil normal, puede que no sepa quién es el ninja, pero después de hablar con Aku, el constructor del puente estaba demasiado sorprendido para levantar la mandíbula. Conseguir que un adulto escuchara a un adolescente ya era toda una hazaña, pero conseguir a alguien de uno de los 7 espadachines y un veterano general Jonin de tu lado era como tratar de contener la marea. Cuando el joven maestro del gremio mencionó su conexión con el daimyo de fuego, el constructor del puente tuvo que pensar 2 veces. Su plan era invitar al líder de bomberos a quedarse en uno de sus nuevos diseños y, si está impresionado, otros clientes acudirán en masa. Sería el comienzo de su plan, ya que seguirán más invitados y clientes, lo que hará que Wave sea más grande y más exitosa si se maneja correctamente. Si tiene éxito, no habrá necesidad de atraer clientes, sino que los clientes los buscarán automáticamente. Con la ayuda de los herreros locales y el equipo de construcción, pudo actualizar y cambiar el diseño mientras probaba su eficiencia. Habiendo hablado con Tasuna, cree que la construcción del hotel moderno atraerá a los clientes después de que prueben sus beneficios. Wave sería el centro de la fuerza impulsora para las nuevas construcciones de edificios y serían las únicas posibles para tales proyectos. Como Naruto le había explicado, sus sellos eran únicos en su clase y nadie en toda la nación del elemento lo entendería incluso si supiera sus secretos. En el poco tiempo que permaneció en Wave, sus clones lograron crear un diseño simple para capturar y almacenar la energía solar solo para usarla más tarde. Su idea era absorber y almacenar energía luminosa que luego se puede utilizar durante la noche. Fue una pequeña idea de sello de espacio-tiempo y combinada con la transferencia de un sello a otro. Al capturar energía solar en el techo y reutilizarla en cualquier lugar dentro de la casa, era único en su tipo. Sin embargo, hasta que construyó su primer prototipo y junto con sus otras creaciones, todavía no debería contar sus pollos.
incluyendo el montaje y la adaptabilidad, todavía tiene mucho trabajo por delante. Aparte de sus productos, todavía tiene su propia reputación que mantener, por lo que pasarían meses hasta que puedan ponerla en el mercado. Por ahora, Wave debería concentrarse en su propia recuperación como prioridad, mientras que su proyecto, en segundo lugar. Mientras tanto, había discutido con Tasuna la creación de una empresa separada donde él sería el propietario asociado con Usu. Pensará en algunos proyectos pequeños por ahora mientras construyen su primer prototipo de casa, mientras trabaja en todos los sellos y cómo instalarlos. Cuando llegue el momento, Naruto invitará al Daimyo de Fuego y le ofrecerá construirle su primera casa de verano. Por supuesto, necesitarán animar más el país para estos grandes jugadores. Necesitarán más cocineros, restaurantes y hoteles para huéspedes y regalías. Por esta razón, Naruto tuvo la idea perfecta para su nuevo edificio prototipo, sus propios hoteles. Fue un plan excelente porque cumplirá a la perfección sus dos objetivos. Puede usarlo tanto para publicidad como un sitio de prueba para sus sellos para poder monitorearlos a diario. Si realmente quisiera ver si estaban funcionando como deberían, la forma ideal de averiguarlo es vivir él mismo en él. Sería perfecto cuando su nuevo invento funcione como él espera, una vez que el Daimyo venga a visitarlo, lo ayudaría a demostrar su efectividad. Por supuesto, si tiene éxito, comenzaría mejorando los niveles de vida en Wave antes de producirlos en masa en otros países. Simplemente necesita conectar los puntos para ver hasta dónde puede llevar su negocio y quién estaría interesado en ellos. Los países extremos como Snow y Suna se beneficiarían, por lo que consideraría visitar sus países a continuación. Dado que Wave se estaba recuperando del tirano gato, Naruto decidió financiar la ciudad dándoles trabajos y con Tasuna como líder, estableció a la mayoría de ellos como trabajadores de la construcción. Como la mayoría de ellos tenía experiencia en la construcción del puente, fue fácil construir su hotel. Además, habiendo escuchado que el edificio podría generar más visitantes nuevos y personas importantes, todos están de acuerdo en ayudar con un entusiasmo adicional. Además de que Naruto se ofreció a pagarles, a muchos de ellos les dio un trabajo e ingresos adicionales. Dado que todo el equipo de construcción está en Wave, ayuda a acelerar sus proyectos y el tiempo de desarrollo porque puede cambiar y modificar las construcciones del sello con los constructores. Tener al equipo cerca de su sitio de desarrollo lo ayudaría a mantener y desarrollar actualizaciones y probarlas rápidamente. La otra ventaja es que puede inspeccionar y monitorear los sellos mientras los prueba al mismo tiempo. Con la cantidad de habitaciones con las que tuvo que trabajar, puede ver cuán flexibles funcionan sus diseños cuando tuvo que modificar los sellos en cada habitación. En cuanto a su gremio, dejó a sus clones y otros de Konoha para manejar y entrenar a los niños Wave. Las cosas transcurrieron sin problemas ya que su rama del gremio de Konoha trajo materiales y suministros a todo el país. Con cada miembro diferente entre sí, ayudan al gremio Wave en diferentes áreas de sus especialidades. Incluso compraron armas en la tienda de Dustin para aquellos que se entrenan en armamento. Gracias a Sabusa, muchos comprenden los conceptos básicos del manejo de la espada y continúan con su entrenamiento diario. Kiri, habiendo dejado clones para ayudar a los gremios, el verdadero Naruto estaba en una reunión con el grupo rebelde y su líder Meiterumi. Sabusa nunca fue un material ideal de Kage, de ahí la razón de su falta de éxito al tratar de luchar contra las fuerzas de Mizukage. Entonces, cuando Mei se hizo cargo e intentó reclutarlo, él se negó legítimamente diciendo que nunca dejaría que una mujer le diera órdenes. Por supuesto, ella lo convenció de lo contrario y Sabusa nunca se asustó tanto por sus partes masculinas, ya que la mujer no pelea como sus otros espadachines de la niebla. Ella tampoco se avergonzó de asaltar y apuntar a su tesoro que lo define como un hombre. Lo que fue más aterrador fue que ella era literaria, gritando sus acciones mientras Sabusa se aterrorizaba más por cada casi error. Desde entonces, no es de extrañar por qué todos los hombres palidecieron cuando la vieron y se tomaron sus órdenes en serio. Sabusa no fue diferente, incluso antes de la reunión, envió a Aku para darle el dinero de la misión antes de venir a la audiencia. Fiel a la preocupación del espadachín, ella ya lo estaba mirando. Había escuchado que los rebeldes corrían con humo porque carecen de mano de obra y ventaja de campo. Del lado de los Mizukage, tenían tanto el fuerte como muchos soldados leales, por lo que todas sus incursiones no tuvieron éxito. De hecho, recientemente muchas de sus fuerzas fueron capturadas, lo que redujo aún más su poder.
Naturalmente, ella estaba enojada porque él se había ido durante meses sin informar y no cuando más lo necesitaban. Para evitar su ira, decidió desviar la atención de todos hacia nuestro héroe rubio con la esperanza de que ella se olvidara de su negligencia. Naruto puso los ojos en blanco, pero dio un paso adelante de todos modos para llamar su atención. Mei estaba intrigada cuando alguien como Zabuza traía al campamento. Aku era un buen ejemplo ya que tenía un linaje poco común. Sorprendentemente, Naruto estaba tranquilo, habiéndose reunido con muchas autoridades de alto nivel como el daimyo y otros nobles, le dio la confianza para hablar libremente. Se presentó y les hizo saber que es el dueño de 3 gremios actualmente activos en Konoha, Wave y Fire Capital. Debido a los enfrentamientos de intereses, se encontró con su espadachín y finalmente llegó a algunas propuestas comerciales que creía que lo beneficiarían tanto a él como a los rebeldes. Puede escuchar a algunos miembros del grupo burlarse de su oferta, al ver que todavía era solo un niño, no creen que pueda darles nada útil. Ignorándolos, nuestro joven maestro del gremio pide permiso para presentarse. Fue una cortesía estándar que aprendió al dirigirse a los nobles, dándoles así una mejor impresión de él y también agregó un poco de misterio. Si hubiera agitado sus etiquetas en el aire, es posible que ni siquiera se molestaran en ver lo que tenía y lo descartaron por completo. Necesitaba que todos fueran más lentos y se tomaran su tiempo para darse cuenta de que sus etiquetas eran completamente diferentes. Asintiendo con la cabeza, la rebelde siguió su ejemplo cuando se encontraron en el escritorio de su líder. Para su decepción, él sacó algunos sellos y los extendió con destreza sobre su escritorio como un mago, mostrando cada sello que tenía en oferta. Habiendo estudiado algunos trabajos de sellado, reconoció inmediatamente las diferencias con las etiquetas comunes. Sabiendo que había captado su interés y comprensión, la elogió por su conocimiento para detectar las diferencias. No estaba haciendo esto solo para ponerse del lado de ella, sino que estaba realmente impresionado de que ella pudiera ver que no eran focas regulares. Era la parte más atractiva de él, ya que siempre era honesto en sus opiniones y solo daba créditos cuando era debido. Para aquellos que no están claros, primero explicará su función y luego podrá demostrar sus diferencias. Dado que los había estado vendiendo en Konoha todo este tiempo e incluso aprobado por el propio Hokage, estaba seguro de que los rebeldes reconocerían sus valores. Fiel a sus expectativas, mientras explicaba todos los detalles técnicos, estaban asombrados de lo que pueden hacer estas nuevas etiquetas. Solo la nueva etiqueta explosiva nueva podría ayudarlos a volar las puertas de los campamentos y, al mismo tiempo, darles más estrategias para usar. Sin embargo, nada puede prepararlos para el sello final que tenía porque es una etiqueta de supresión de focas demoníacas y, según él, la etiqueta podría deshabilitar literariamente a Yagura. Desafortunadamente, el único inconveniente fue que solo él puede operarlo porque necesitarán un Uzumaki tanto para alimentar el sello como para usarlos. Era otra razón por la que estaba aquí en primer lugar. Más tarde, durante las manifestaciones, los rebeldes se convencieron porque el llamado maestro del gremio no había mentido ni exagerado. Sus sellos no solo eran más poderosos de lo que pensaban, sino que literariamente les voló la cabeza. Usando solo una etiqueta explosiva, todo el campo de entrenamiento fue destruido. No habían sido ningún truco, ya que era uno de los rebeldes que realmente activó el sello. Tenía que seguir los consejos de Naruto al pie de la letra y se alegraba de haberlo hecho, de lo contrario, se habría vuelto nítido. Por lo general, para producir los mismos efectos explosivos, los ninjas necesitarían envolverse con cientos de etiquetas. Por lo tanto, puede perdonar y comprender por qué la audiencia se atragantó con una demostración. Afortunadamente, gracias a esa demostración, les dio la esperanza de cambiar la guerra a su favor. Por otra parte, nuestro héroe aún no había terminado, ya que siguió adelante para mostrarles sus etiquetas de elementos que pueden activar el elemento para el que se diseñó la etiqueta. Su trabajo más reciente e impresionante fueron las etiquetas de explosión de hielo, ya que convirtió todo el campo en hielo sin la línea de sangre de liberación de hielo. Al igual que sus otras demostraciones, dejó que los demás establecieran y activaran las etiquetas para mostrar que él no estaba haciendo los efectos en secreto. Sin duda, Mei comenzó a ver la razón por la que el rubio estaba tan seguro. Con sellos como estos, cualquier aldea ninja pagaría un brazo y una pierna para ponerles las manos encima. Si pueden asegurarse los suministros, la mano de obra sería el menor de sus problemas. De hecho, cualquier buena estratega te diría que contra un gran ejército solo tienes dos opciones.
O enfréntelos de frente con un ejército de igual o mayor tamaño, o envíe un equipo pequeño pero de élite y cause estragos. Un pequeño equipo de élite no solo puede maniobrar libremente, sino que puede causar una gran confusión entre las filas enemigas. Incluso cuando los descubrieran, solo se propagaría el pánico mientras intentan desarraigar al traidor desde adentro. Con la adición de los sellos de Naruto, pueden causar un gran daño y alejar a los enemigos, ya que creerían que están siendo atacados por los principales usuarios de la línea de sangre. Especialmente con el lanzamiento de hielo, ya que muchos todavía recuerdan lo letales que fueron durante la guerra, por lo que sin duda atraerá a muchos ninjas donde sea que se use. Dado que los rebeldes tenían poca mano de obra, se han basado tanto en estrategias como en tácticas de ataque y fuga. Hasta ahora lo estaban haciendo sorprendentemente bien, pero todos saben que si realmente quieren ganar la guerra, eventualmente se enfrentarán al Mizukage y a más ninjas. Sin embargo, con los nuevos sellos disponibles, ahora pueden devolver el golpe y usarlos como distracciones. Uno de sus principales objetivos era liberar a los rebeldes que fueron capturados recientemente, de esta manera pueden recuperar todas las fuerzas que perdieron y planear otro ataque. Sus etiquetas no solo les dieron una ventaja, sino que pueden aumentar sus puntos fuertes 10 veces si se usan correctamente. Después de ver lo que tenía en oferta, tanto Mei como el grupo rebelde supieron de inmediato que tenían que tener su ayuda si realmente querían ganar la guerra. De hecho, desde el momento en que le mostró el sello del demonio, Mei supo que no podía rechazarle ni a él ni a sus ofertas. La demostración fue solo cortesía y una señal de confianza que les hizo saber que las etiquetas eran el verdadero negocio. Como líder de la resistencia, había estado investigando un poco sobre cómo lidiar con Yagura porque, ya sea que ganen o pierdan, todavía tiene que luchar contra él. Desafortunadamente, la única opción era sellar, por lo que reconoció un sello de supresión de demonios cuando vio uno. Habiendo echado un vistazo de cerca al último sello del joven maestro de focas, sabía que sería más que suficiente para hacer su trabajo. Puede que ella no sea una experta, pero reconoce algunos de sus símbolos junto con algunos otros, por lo que supo que él decía la verdad. Como les explica además, las etiquetas que ven ahora eran las originales sin ningún ocultamiento. Por lo tanto, cuando las etiquetas terminadas estén disponibles, las encontrarán muy diferentes de lo que son ahora. Tiene algunas muestras para mostrarles y hacerles saber que los ninjas de Konoha los han vendido y usado durante meses. Para proteger sus propios secretos y los esfuerzos realizados para hacerlos, lo mejor era esconderlos dentro de sí mismo. Mei asintió y estuvo totalmente de acuerdo con su idea. Si otro maestro de focas pudiera entender su trabajo, podría reproducir fácilmente las mismas etiquetas y cosechar los beneficios. Habiendo aprendido y visto sus demostraciones, tanto Mei como los rebeldes sabían que sin él no había esperanza con su guerra. Por lo tanto, como líder, a ella le gustaría escuchar lo que él tenía en mente. Al ver cuánto tenía en control de la sesión, Mei está interesado en lo que podría querer de los rebeldes. Sin embargo, para su sorpresa y los rebeldes, solo pidió una alianza y el permiso para construir su gremio en su país. Para entender lo que hace su gremio, explica por qué los construyó y cómo planeaba tenerlos en todas las naciones del elemento. Como son básicamente civiles, no ve cómo afectaría a los ninjas, pero pueden resolver los detalles después de que termine la guerra. Además de formar su gremio, está aquí para compensar a Sabusa por ayudar a entrenar a su gremio. El rebelde no podía creer lo que oían porque sabían que los tenía acorralados y podría haber exigido cualquier cosa, pero en cambio, solo estaba aquí para pagar su deuda. Por supuesto, algunos no pudieron evitar sospechar que tenía un motivo oculto o quizás trabajaba para el Mizukage. Sin embargo, Mei no tenía razones para sospechar de él porque fue traído tanto por Sabusa como por Aku. Si bien el usuario de Kubikiribocho no tenía mucho cerebro, sí tiene un sentido confiable de juicio de carácter. En cuanto a Aku, fue mucho más difícil ya que literariamente solo confía en Sabusa y Naruto parece haberlos conquistado. Dice mucho de su personaje. Después de escuchar su trabajo y lo que puede ofrecerles tan abiertamente, Mei supo que podía confiar en él. A diferencia de otros líderes, ella tiene la desgracia de reunirse, se esconden detrás de la política y solo echan una mano si pueden obtener una parte del león de los beneficios a cambio. Pedir ayuda a las principales aldeas es casi imposible porque prefieren que Kiri se mate y luego los reviva. Después de todo, un competidor menos para las misiones significa más para cada uno de ellos. De todos modos, al final la decisión fue unánime ya que lo tomaron entre sus filas.
Su plan era dejarlo manejar sus suministros y la entrega, pero terminó desempeñando un papel central tanto en la estrategia como en las operaciones clave. Al principio pensaron que, dado que él es nuevo, es posible que otros aún no confíen en él, por lo que solo le permiten ocuparse de sus propios suministros por ahora. Sin embargo, los planes cambian cuando tuvo que abrir la boca, pero no pueden quejarse porque con él alrededor ahora tienen muchas más posibilidades de ganar la guerra. Todo comenzó cuando fue invitado a discutir cómo y cuándo estarán listas sus etiquetas, de esta manera pueden implementar sus propios planes en consecuencia. Además, deben coordinar cómo y cuándo se enviarán y entregarán sus suministros. Desafortunadamente, gracias a su nuevo Intel Kiri se habían incrementado las patrullas por la zona últimamente, por lo que era más difícil para ellos si tuvieran que transportar grandes suministros. Puede deberse a la cantidad de rebeldes capturados que los llevan a creer que no quedan muchos de ellos, por lo que hicieron esfuerzos adicionales para poner fin a la guerra. Sin embargo, nuestro héroe rubio se preguntó por qué no aprovecharon esta oportunidad para rescatar a sus compañeros y al mismo tiempo hacerse cargo de sus campamentos. Si todo sale tan bien como está planeado, podrían esconderse abiertamente a plena vista mientras pretenden ser los hombres de Mizukage. Podrían sentarse y capturar a los leales cada vez que ingresen al campamento. Lamentablemente, si bien la idea era sólida, lamentablemente nunca tuvieron éxito porque los campamentos se construyeron como fortalezas y estaban bien vigilados en todo momento. Desconcertado, el joven maestro del gremio se preguntó si podían teletransportarse a los espejos de Aku antes de desactivar a los guardias con sus etiquetas haciendo que todos se durmieran. Sin saberlo, pensó en la idea en voz alta, solo se da cuenta de esto cuando todos de repente dejaron de hablar y lo miraron. Lo único que tenían en mente era, ¿puedes hacer etiquetas para dormir silenciosas? Todos sintieron la necesidad de darse palmadas en la cabeza hasta que Aku planteó su pregunta de que necesitaría saber a dónde teletransportarse porque podría terminar en una habitación llena de Honins. Se resolvió fácilmente, ya que Naruto dijo que podían conseguir un puesto de vigilancia y unirlo fácilmente. El plan salió tan bien como lo había predicho, el campamento no estaba preparado para sus nuevas etiquetas y un enemigo desde adentro. Creían que la guerra había terminado literariamente ya que capturaron a tantos rebeldes, por lo que muchos estaban bastante relajados y borrachos, por lo que no esperaban una redada. Con un equipo de élites que incluía a Mei, Aoi y Sabusa junto con algunos otros, todos llegaron cerca del muro y esperaron. Gracias a la navegación, Aku llegó al campamento sin ser visto. Como sugería el plan, debe desplegar la etiqueta de hielo donde se encuentra la torre de comunicación para evitar que alguien use o ingrese al edificio. Luego, necesita colocar las etiquetas para dormir alrededor del campamento para noquear a cualquiera que venga en busca de apoyo. Con sus habilidades de sigilo mejores que incluso el Aku de Sabusa, solo necesitaba un poco de chakra para teletransportarse a un fantasma de área apartada a través del campamento como si ni siquiera estuviera allí. Su sincronización fue perfecta ya que las etiquetas se activaron justo después de que se abrió la puerta y el resto del equipo de élite también tomó medidas, ya que eliminaron a todos los guardias rápidamente. Alrededor de 50 rebeldes irrumpieron solo para descubrir que la batalla ya había terminado. El plan de Naruto era demasiado efectivo al igual que sus etiquetas, incluso hizo que Aku colocara una etiqueta secundaria a una distancia del resto en caso de que los ninjas más cautelosos intentaran mantenerse a distancia. Por la mañana, los rebeldes se apoderaron por completo del campamento, se hacen pasar por soldados Kiri y fingen ser los ninjas de Mizukage. De esta manera pueden capturar a cualquier ninja que se les acerque y al mismo tiempo informarle a Kiri que todo fue normal. Cuando se enviaron equipos de la aldea, el grupo rebelde puede decir que nunca llegaron al campamento e informar que se habían producido intensas actividades rebeldes. Dado que muchos de ellos eran originalmente ninjas de Kiri, conocían la mayor parte del protocolo y cómo debían actuar. Entonces, en lugar de los rebeldes como prisioneros, ahora se intercambiaban con los leales ninjas Kiri como prisioneros. Usando el mismo plan, se hicieron cargo de otro campo de prisioneros y aseguraron ambas bases para operaciones futuras. Su plan siempre había sido ganar tiempo, no podían atacar al Mizukage debido tanto a la escasez de hombres como a la estrategia ganadora. Si atacan ahora, estarían desperdiciando sus vidas y los hombres que acaban de salir de la prisión también necesitan tiempo para recuperarse. Con 2 campos de prisioneros ahora asegurados en sus manos, pueden tomar un pequeño respiro para recuperar un poco de su fuerza.
También ayuda mientras se recuperan, mientras curan a los prisioneros liberados, mientras los altos mandos planifican los próximos pasos de su estrategia. En cuanto a los leales, todos fueron capturados y puestos en la prisión que solía contener a los rebeldes. Gracias a la estrategia de Naruto, nadie escapó ya que tenía todas las salidas cubiertas antes de la operación. El campamento solo es útil cuando el enemigo no sabe que fue capturado. De todos modos, según el consejo de Naruto, Mei ordenó que los prisioneros no fueran maltratados, porque Kirigakure no podía permitirse perder más ninjas. Su pequeña guerra les había costado sus hogares y también su unidad. Pasará un tiempo antes de que puedan volver a ser sabios. Eso es solo si pueden ganar la guerra, pero incluso si lo hacen, el país ya estaba en un punto en el que es posible que no se recuperen. Pasarán unos días antes de que Mei, el líder de la resistencia, se dirija a ellos. Como se le recomendó, debe hacerles saber que algo andaba mal con su Mizukage y que matar al Bloodliner solo debilitará su hogar. Por supuesto, no fue fácil convencerlos a todos, por lo tanto, los dejó decidir una vez que la guerra terminó y, mientras tanto, les prometió que no serían maltratados. Desafortunadamente, no todo el mundo puede salvarse, ya que siempre hubo algunos extremistas que estaban empeñados en sus viejos caminos, por lo que ni siquiera escuchaban razones. Eran un peligro no solo para sus compañeros de prisión, sino también para quienes los custodiaban, por lo que pocos fueron ejecutados para dar ejemplo a los demás. Sirve para recordarles que no fueron tan generosos como para dejarles hacer lo que quisieran. Después de todo, todavía están en guerra, es mejor eliminar el problema antes de que se conviertan en el problema. A medida que pasaban las semanas, el Mizukage comenzó a sospechar que algo andaba mal. No tenían motivos para creer que los campamentos pudieran verse comprometidos, ya que todavía mantienen una comunicación constante y un informe en vivo de las escaramuzas entre ellos y los campamentos. Dado que los campos estaban construidos como fortalezas y no podían penetrar fácilmente los rebeldes o los linajes más fuertes, no tenía ninguna razón para sospechar de ellos. Especialmente cuando sus paredes fueron creadas con sellos especiales para descuidar el chakra, por lo tanto, cualquier uso de chakra sería inútil para ellos. Además, los sellos también refuerzan la estructura, por lo que cualquier daño físico se reduciría a la mitad. Eran ideales para mantener prisioneros y alejar a los rebeldes de la aldea principal. Equipos tras equipos fueron enviados durante las últimas semanas pero no llegaron a su destino, las dos bases solo correspondieron con respuestas negativas. Sin embargo, recibió una advertencia de que el rebelde había estado muy activo últimamente, ya que intentaron varias veces, pero sin éxito, romper y liberar a los prisioneros. Con base en estos hechos, Yagura cree que los rebeldes deben haber establecido sus bases entre ellos o que han cortado los caminos entre las bases. Claramente, una estrategia notable, si no pueden entrar, impidieron que alguien más entrara. Los equipos de Kiri habían tratado de llegar tan lejos como pudieron, pero no encontraron evidencia de los rebeldes o del combate. Habían pasado algunas semanas más desde entonces y justo cuando el Mizukage estaba tratando de averiguar qué estaba haciendo la resistencia, se recibió un mensaje de socorro solicitando un respaldo inmediato. Yagura había estado esperando porque creía que los rebeldes se estaban preparando para el asalto final. Su teoría era correcta porque el mismo mensaje había venido de un solo campo, era de ambos y casi al mismo tiempo también. Afortunadamente se le había anticipado que así estaba preparado y tenía sus tropas en alerta desde el principio. Todos estaban listos para igualar en cualquier momento para terminar la guerra tan esperada. Por lo tanto, cuando el Mizukage les dio la orden de irse, todos los soldados vitorearon y estaban listos para terminar con la resistencia en una pelea rápida. Sin que Kiri lo supiera, este era exactamente el escenario que Naruto esperaba. Su estrategia fue básicamente dividir y conquistar, utilizando las dos bases como ventaja que las fuerzas leales tenían que dividirse en dos. Luego, usando su ejército de clones, dividió aún más las fuerzas mientras los ninjas Kiri lo perseguían. El objetivo de los rebeldes era alejar al enemigo del Mizukage, por lo que se defendían principalmente y pretendían atacar solo para confundir a sus oponentes. Irónicamente, fue la experiencia de broma de Naruto la que hizo posible toda la operación. Incluso en su propia aldea, el Ambus cayó en su trampa, lo que lleva a la persecución por la aldea. Ahora, con su conocimiento del sello de ventaja, los Kiri ninjas nunca supieron que los golpeó.
Deberían haber sabido cuando los rebeldes no lucharon contra ellos directamente, pero como estaban luchando con probabilidades de 5-1, esperaban que la batalla fuera fácil. Sin embargo, el objetivo principal de la resistencia no eran los ninjas, era Yagura. Esperaban que una vez que el Mizukage se encargara del resto seguiría su ejemplo. Por lo tanto, Naruto tenía a Meiterumi para llevarlo a una pelea 1-1 y alejarlo de sus generales. Dado que el líder de la resistencia confía en que es capaz de luchar o incluso vencerlo, sabía que una vez que él comenzara a usar el poder del Bizu, ella perdería. A partir de ese momento, será el trabajo del joven maestro del gremio, por lo que le dio su prototipo de kunai que resulta ser similar al arma especial de Konoha Yondaime. Con el orgullo de un líder en juego, Yagura se vio obligado a luchar contra Meiterumi sin el apoyo de sus generales. Sus subordinados ya sabían que no debían cuestionar a su líder, por lo que tuvieron que mantenerse alejados de la pelea. La batalla fue feroz ya que ambos líderes luchan por dominar a quien es el legítimo gobernante de su aldea. Cada plan tiene sus propios riesgos, por lo que todos y cada uno de los miembros de los rebeldes deben poner sus propios esfuerzos. Las razones de Naruto para que Mei luchara sola era mostrarles a todos que ella también es una líder capaz y al menos en igualdad de condiciones con los Mizukage. Desafortunadamente, cuando el Yagura usa su Bizu, tener rebeldes cerca sería simplemente echar a los hombres buenos. Como siempre, Naruto les dio tanto las ventajas como las desventajas de sus sugerencias. Ellos pueden decidir si estarían de acuerdo con sus propuestas o no. Mei del clan Terumi es una mujer, pero no era una debilucha ya que luchó cara a cara contra los Jinchuriki de Isoru. Lo mismo ocurre con Yagura, ya que no fue seleccionado como Mizukage por su estatus de Jinchuriki. Sin embargo, al final tendrá que abrumarla con todo su poder. La fuerte influencia del chakra del Bizu se sintió en todo el campo de batalla mientras los leales vitoreaban a su Kage. Todos sabían que ningún mortal podía luchar contra una de estas bestias, por lo que la victoria ya era de ellos. Tal como estaba planeado, antes de que Yagura complete su transformación, Mei usó el kunai e invocó a Naruto. Ella lo había arrojado detrás de su oponente, lo que le dio a Naruto la ventaja de golpear su sello en su punto de parpadeo. Como en realidad estaba atacando, Yagura sospechaba algo hasta que le pusieron el sello. Para entonces, Naruto ya había activado la etiqueta de sellado del demonio, haciendo que el Mizukage volviera a su forma humana. Mientras el sello funcionaba, también desactiva temporalmente a Jinchuriki. La desconexión repentina haría que la persona se sintiera débil mientras su cuerpo intentaba ajustar el equilibrio del chakra. Mei estaba a punto de matar al tirano que causó toda la masacre de Bloodline hasta que Naruto la detuvo. Mirando a los ojos de Yagura, puede ver el vacío en él, lo que le hizo creer que el Mizukage estaba siendo controlado. Rápidamente sacó otra etiqueta y la aplicó en la frente del hombre antes de activarla. La etiqueta brilló intensamente antes de que un enorme chakra se balanceara en todo el campo de batalla. Era tan poderoso que cancelaba todos los jutsus, así como sus etiquetas ninja. Aparentemente, debido a su falta de defensa contra el genjutsus, Naruto ideó un medio alternativo para combatir su debilidad. Su idea era alimentar y almacenar una gran cantidad de chakra en sus etiquetas de interrupción y, cuando se aplicaba, generaría un pulso de choque que debería eliminar al genjutsu más fuerte conocido. Dado que el genjutsu se aplicó manipulando el flujo de chakra del oponente, cuando la etiqueta se activa en su frente, el cuerpo se reiniciaría con un shock. La etiqueta fue diseñada principalmente para él debido a su enorme red de chakras, por lo tanto, era tan potente. Afortunadamente, fue tan efectivo para Jinchuriki y exactamente lo que se necesitaba para purgar su sistema de los efectos de control del jutsu. Desafortunadamente, los efectos secundarios fueron como todos pueden ver y cancelar todos los jutsu en todo el campo de batalla. Afortunadamente, el Mizukage se recuperó de sus efectos justo cuando todos se reunieron, de lo contrario, la pelea se habría convertido en horas extras. Mientras el general rodea a su líder, los comandantes rebeldes también se unieron alrededor de Mei y Naruto. Todos parecen querer respuestas y dado que los rebeldes estaban mirando al rubio en busca de una explicación, los generales de Kiri también se volvieron hacia él sabiendo que él era el que causaba el pulso del chakra Uke. Al ver que todos estaban agotados, ambas partes acordaron despedir a su ejército antes de que se inquieten. También fue una gran idea, ya que todos también querían respuestas, pero tanto los generales como los comandantes les dijeron a todos que se fueran a casa por ahora, ya que lo descubrirían y harán los anuncios mañana.
No tenía sentido que todos trataran de hacer sus propias preguntas, por lo que los generales y comandantes tendrán una reunión de líderes ahora, centro del pueblo de Kirigakure. Como se prometió al día siguiente, todos se reunieron en el centro de la aldea, incluida la facción rebelde. Por supuesto, estaban separados por generales y comandantes de ambos lados para evitar que se pelearan entre sí. Incluso antes del inicio del anuncio, ambas partes ya habían comenzado algunos insultos verbales que tuvieron que separar por parte de sus respectivos comandantes. Gracias a la reunión a puerta cerrada de ayer, estaban más conscientes de la crisis de su aldea, por lo que hicieron todo lo posible por romper la tensión. Al menos necesitaban mantener a todos en línea hasta que sus líderes pudieran dar el discurso y explicar su situación. Después de escuchar lo que había sucedido y cómo fueron manipulados durante más de 10 años, no pudieron aceptar la explicación sin ninguna evidencia. Lamentablemente, la prueba fue su propio Kage, sin importar cuánto quisieran negarlo, todos habían al menos algún punto sospechado de su propio líder. Aquellos que se atrevieron a cuestionar o incluso a luchar contra sus acciones terminaron como Zabuza o simplemente asesinados. En cierto modo, estos generales sabían que habían fallado tanto a su Kage como a su propia aldea. Habían dejado que su propia gente luchara contra sí mismos hasta el punto en que estaban cerca de ser destruidos. Como ambos líderes habían propuesto, tenían que darle la vuelta a la situación y rápidamente. Por lo tanto, durante el resto de la noche, discutieron cómo dar la noticia a su gente porque sabían que los generales no los aceptarían fácilmente. Ambas partes no aceptarían que lo que han hecho durante los últimos 10 años fuera solo una estratagema de un shinobi desconocido. Nadie quiere admitir que la mitad de la gente de su aldea fue asesinada por un error. Tampoco olvidará el Bloodliner cómo su clan fue masacrado hasta el último hombre. Mientras que el centro de la aldea estaba inquieto, todos tuvieron que calmarse cuando el Mizukage finalmente hizo su aparición. Incluso la facción rebelde siguió adelante, ya que ellos también querían saber por qué se detuvo la batalla cuando estaban al borde de la victoria. Mientras su líder habla, todos los leales reconocen los ligeros cambios en las acciones de su Kage. En su opinión, era más él mismo que el dron que había sido. Durante los últimos años, sintieron que él era más un mensajero, ya que simplemente decide y les da órdenes. Convenció a la aldea de que los Bloodliners eran monstruos, por lo que necesita una limpieza. Sin embargo, hoy lanzó la bomba de que sus acciones no eran las suyas y que toda su aldea había sido manipulada. En segundo lugar, todos se sorprendieron nuevamente cuando decidió renunciar a su posición de líder porque era su responsabilidad protegerlos, pero en cambio masacró a la mitad de ellos. Al final, como su último trabajo como líder, nominó a Mei Terumi como la próxima Mizukage debido a su liderazgo en el liderazgo de los miembros de la línea de sangre. Por supuesto, el anuncio no fue aprobado por la mayoría y muchos creyeron que era un truco hecho por la facción del linaje. Sobre todo, no saben si pueden confiar en ella, especialmente en el hecho de que fue parte del ejército contrario durante su guerra civil. Por lo tanto, cuando Mei da un paso adelante, la mayoría de los leales se sienten infelices y desaprueban abiertamente su posición. Los que estaban con ella conocían su temperamento, por lo tanto entendieron lo que estaba por suceder. Aplaudiendo, envía una ráfaga de chakra inofensivo a la multitud para callarlos a todos. Parece que ella también tiene algo que decir, por lo que calla a todos con fuerza. La ex líder rebelde no fue nominada porque simplemente era la líder de la resistencia. Mientras lo controlaban, Yagura aprendió mucho sobre Mei Terumi, de ahí la razón por la que ella era su mayor obstáculo en ese momento. No solo es una líder brillante, también tiene carisma y buenas conexiones. Rápidamente llamó la atención de la multitud mientras levantaba las manos para silenciar el centro del pueblo. Como habían discutido ayer, tenía que ganarse a la multitud y demostrarles que podía ser la líder adecuada tanto para los antiguos leales como para su propia gente. Esta vez no puede darse el lujo de mostrar parcialidad porque, como Kage, tendrá que mirar a ambos lados por igual. Por lo tanto, para obtener la aprobación del realista, les dijo quién es ella y cómo su familia fue completamente aniquilada por el Mizukage. Tuvo que esconderse y atacar salvajemente todo lo que pudo para vivir día a día hasta que los rebeldes la encontraran. Paso a paso, se abrió camino con la esperanza de restaurar su clan y su aldea de nuevo en orden, de ahí la razón por la que se formó la resistencia. Zabuza fue uno de sus antiguos generales quien cuestionó a su líder y así acabaría formando parte de la rebelión. Ayer mismo tuvo que sentarse con el responsable del asesinato de su familia y, sin embargo, hoy está junto a él para convencer al pueblo de sus acciones.
Para ser justos, tendrá miembros de los generales y comandantes de la facción manteniendo sus posiciones, mientras que Yagura será su asesor. Gracias a esta guerra civil, Kirigakure es muy débil, por lo que no pueden permitirse ninguna disputa, ya que necesitaban unirse como uno solo. Aún así, fue difícil lograr que todos estuvieran de acuerdo, ya que algunos no querían admitir que estaban equivocados, otros no podían enfrentar el hecho de que los miembros de la línea de sangre eran simplemente personas normales. El haberse acostumbrado a las mismas creencias les hizo más difícil aceptar algo que se demostró que era incorrecto. Era parte de lo que había anticipado, de ahí la razón por la que Naruto todavía estaba aquí y también estaba en el escenario. Él también fue parte de su discusión mientras aclara su parte entre las dos facciones. Yagura se había sorprendido de que un tercero también estuviera involucrado y parte de la razón por la que los rebeldes estaban ganando, así como su recuperación. Normalmente lo habría excluido de la discusión, pero habiendo escuchado y visto lo que puede hacer, el joven maestro del gremio se quedó en la tienda. En ese momento, Mei también quería su participación porque el niño puede ser joven, pero tiene una mejor cabeza que su mejor estratega. A menudo, él pensaba fuera de la caja y hacía el plan mucho más simple de lo que debería, por lo que ella también cree que él podría ayudar a cerrar el telón final a su principal problema. Por lo tanto, cuando Mei termina, Naruto da un paso adelante, lo que inmediatamente acalla a toda la multitud del pueblo. Muchos nunca lo habían visto, además de que todavía era un adolescente, por lo que todos tenían curiosidad por saber qué estaba haciendo en el escenario. Su presentación fue aún más desconcertante cuando se presentó a sí mismo como el representante de Uzu y partido neutral entre el viejo Mizukage y los rebeldes. Cuando llegó al punto de que él era responsable del pulso del chakra, todos se sorprendieron o no creyeron en sus afirmaciones. Explica que no volverá a mostrarles la explosión de pulso porque se usó para hacer retroceder su Mizukage, por lo que sus sentidos fueron muy difíciles de hacer. Sin embargo, puede mostrarles sus otros trabajos y compartir algunos de sus conocimientos. Con un aplauso de sus manos y la moldura del sello, se dejó caer un enorme trozo de tela que produjo una pantalla lo suficientemente grande para que todos la vieran. Fue uno de sus proyectos paralelos que solo le resultó útil hoy, cuando una presentación en todo el pueblo se volvió útil. Combinando métodos tanto en sellos de copia como de proyección, pudo copiar y proyectar lo que quería en la tela grande detrás de él. Su pequeña pantalla llamó la atención de todos, ya que usa ayudas visuales para ayudar a explicar la situación en el país del elemento. Parte de su trabajo implica que aprenda sobre el país que está a punto de visitar, por lo que recopiló un poco de información detallada sobre cada nación y su respectiva aldea oculta. Después de todo, si quiere dirigir su gremio, debe estar familiarizado con los ninjas con los que probablemente se encuentren y pueden requerir el permiso del Kage. Por lo tanto, les mostró el mapa de la nación elemental junto con las aldeas menores. Tenía valores de detalle que representaban las fuerzas ninja de cada aldea. Tanto Kumo como Iwa lideraban con alrededor de 10.700, Konoha alrededor de 8.000 y Suna con 5.300. Según estimaciones, Kiri ahora tiene alrededor de 3.500, incluida la facción del linaje. Puede que esto no sea mucho comparado con otras grandes aldeas, pero como nuestra Ruby ya señaló amablemente el hecho de que una de las aldeas menores como Kusagakure tiene alrededor de 3.000. Según los rumores, también hay otra nueva aldea en ascenso llamada Otogakure. Aparentemente, parecen estar tomando no solo ninjas de la aldea, sino que también se aceptaron mercenarios, por lo que rápidamente subieron al poder con también alrededor de 3.000 ninjas. A estas alturas, incluso los civiles pueden ver a dónde iba esto mientras Naruto explica la repercusión de su guerra civil. El enemigo desconocido no solo había logrado debilitarlos, sino que también había creado una grieta dentro de su aldea, lo que significa que sus fuerzas no eran 3.500, sino menos que eso. Los ninjas que no pueden trabajar entre sí no podrían ser parte de las fuerzas, incluso los genins lo sabían. Continuando y factorizando el tamaño de la población total de cada aldea, tenemos a Konoha liderando alrededor de 40,000, Iwa 32,000, Kumo 24,000 y Suna 16,000. Desafortunadamente, Kiri tiene menos de 10,000 habitantes en total, lo que significa que nunca podrán recuperar su fuerza militar por mucho que lo intenten. Simplemente porque no tienen suficientes personas y, lamentablemente, no todos pueden convertirse en shinobi, también lleva años entrenar. La nueva información parece hacer bien su trabajo, ya que todos los ciudadanos del centro mostraron el ceño fruncido en la cara.
Tanto Yagura como Mei se miraron y sonrieron, sabían que Naruto podía hacer algo para ayudar a darle a su gente el empujón correcto. Desafortunadamente para ellos, esto era solo el comienzo, ya que sabían que existe una diferencia entre la comprensión y el seguimiento real de la tarea. Sin embargo, habiendo llevado a la multitud al mismo nivel de comprensión de Naruto, entonces cambia de táctica y apunta a sus inseguridades. Si bien todos parecen entender que habían sido parte de la conspiración, eso no significa que simplemente puedan aceptar la realidad y dejar atrás el pasado. Por lo tanto, mencionó el miedo que todos los leales tenían en común, que los Bloodliners son monstruos. Esto sucedió debido al golpe de estado de los Kaguya, usuarios de Kekkei Genkai que fueron categorizados como salvajes sedientos de sangre y feroces. La descripción puede ser cierta para el clan en general porque incluso el propio clan temía sus propias habilidades Shikotsunyaku. Sacar huesos y usarlos como armas, fue toda una pesadilla para aquellos que no estaban acostumbrados a la vista. También gracias al golpe, todo el pueblo fue testigo del horror de los sanguinarios con sus propios ojos, por lo que comenzó la masacre. Habiendo aprendido la historia de Kiri, Naruto sabía que este era el punto de inflexión clave para la aldea. Necesitaba un evento catalizador aún mayor que pudiera romper el dominio de la gente sobre los viejos para que pudieran dejar ir su odio. De ahí que discutió con ambos líderes de su plan, era arriesgado ya que sabían que si no se manejaba con cuidado podrían terminar en algo peor que una guerra civil. Mientras que Yagura parece dudar, Mei sin embargo cree en el joven. Desde que empezaron a trabajar juntos, el pelirrojo también cree que vio lo que Zabuza había visto en el adolescente. No solo es digno de confianza, tiene su propio encanto que tranquiliza a la gente. Sin olvidar su propio ingenio y suerte que surge de vez en cuando. Durante las semanas que trabajaron juntas, Mei había visto muchos milagros hechos por el rubio, por lo que confiaba en que podía darle la vuelta al ciudadano y ayudarla a reconstruir Kirigakure. En cuanto a Yagura, sabía que Naruto también es un Jinchuriki gracias a su propio Biju, por lo que él también confió en él. Además, como había decidido retirarse, era el nuevo Mizukage el que tomaba las decisiones, por lo que lo dejaba en sus manos. Con la bendición de ambos líderes, Naruto capturó la atención de la multitud al comparar el estado Biju de su antiguo Kage con el de los usuarios de la línea de sangre. Algunos de los que odian la línea de sangre también encontraron la lógica correcta porque si creen que los usuarios de la sangre de la maldición eran monstruos, entonces su propio Mizukage sería más uno, ya que contenía un demonio. Antes de que la multitud pudiera comenzar a seguir esa línea de pensamiento, Naruto luego explica que esto fue parte de la culpa de Senju Hashirama al darle a cada aldea un demonio como señal de confianza. Este era un territorio peligroso ya que una palabra equivocada significaría el fin de Kiri, nunca se puede predecir la desesperación que el miedo extremo le haría a la gente. Sin embargo, Naruto necesita alinear su forma de pensar para que todos tengan el mismo nivel de comprensión antes de darle la vuelta. Es cierto que muchos comenzaron a inclinarse hacia el rubio. Para que comprendan completamente el asunto, Naruto asintió a Yagura para comenzar la demostración. Al principio, la multitud quedó impresionada y atemorizada por su poder cuando comenzó a acumular chakra en su estado transformado. Luego hubo un grito de horror cuando la bomba Buji se descargó y se disparó a la distancia, explotó con una reacción terrible cuando todos experimentaron la fuerza detrás de la explosión. Afortunadamente, se apuntó a aguas distantes donde nada podía dañarse o destruirse, pero el efecto fue tan devastador que se formó un enorme maremoto. Los generales y comandantes habían anticipado esto, por lo que lograron formar un escudo o barrera para la protección de todos. Naruto no se anduvo con rodeos mientras explicaba por qué se usaban estos monstruos mientras eran tan peligrosos. Normalmente no le gustaría usar esas palabras para describir a su compañero Jinchuriki así como a él mismo, pero en la mente del aldeano ahora es exactamente lo que pensaban. Por lo tanto, para llegar a ellos, Naruto necesita descender a su línea de pensamientos antes de intentar corregirlos. Una vez más, volvió a desviar su atención a los mapas que mostraban nuevos números que anteriormente se habían omitido. La nueva información muestra que Kumo e Iwa tenían 2 Jinchurikis, Suna tiene 1 y una aldea menor, Takigakure, también tiene 1. Si bien el primero Kage tenía el corazón adecuado para la paz, el resto de las naciones simplemente no estaban listas para los Bijus. Por lo tanto, habiendo sido testigos de lo que pueden hacer los Biju, todos y cada uno de los pueblos querían más poder, por lo que comenzó la primera guerra ninja y cómo se cambiaron los contenedores de Biju. Como han visto en la manifestación, una bomba Biju era todo lo que se necesitaba para acabar con una sola aldea.
De ahí que se formó la idea de que una aldea con más Biju dominaría a toda la nación. Fue otra razón por la que se formó la Segunda Guerra Ninja, ya que continúan luchando y capturando Bijus, así como obteniendo nuevos linajes. En la historia de la nación Shinobi, Kumo había intentado 2 veces conseguir un linaje. El primer intento fue el Uzumaki, pero no tuvieron éxito debido a Minato Namikaze, quien más tarde se convirtió en Yondaime. Su segundo intento fue el famoso incidente de Hyuga donde la heredera fue capturada. Tuvieron medio éxito, pero el ninja no pudo salir de la aldea porque el jefe del clan lo mató. Sin embargo, Kumo tomó represalias usando la política, diciendo que el ninja asesinado era el embajador interino entre 2 aldeas, lo que significa que Konoha rompió la regla del acto de no agresión. Por lo tanto, Konoha tuvo que entregar al Hyuga responsable a Kumo, pero en lugar de Yashi Hyuga, los ancianos del clan les dieron a su hermano gemelo Hisashi Hyuga. Como Naruto les muestra nuevamente el diagrama, pero ahora con fuerzas ninja divididas en contenedores Biju y usuarios de línea de sangre. Tanto Kumo como Iwa parecen tener las fuerzas más fuertes, ya que el tercer Tsuchikage incluso tiene un Kekkei Genkai legendario que le dio las habilidades para manipular 3 habilidades de la naturaleza: tierra, viento y fuego al mismo tiempo. El rumor dice que tiene un hijo y una nieta que también pueden heredar su habilidad. Esos eran solo ejemplos y Naruto no tuvo tiempo de darles la lista completa de habilidades y todos los ninjas en la nación del elemento. Si estaban interesados, todos pueden verificar sus palabras ellos mismos y en su propio tiempo. Sin embargo, en comparación con los ciudadanos normales, los ninjas no dan más miedo. El sello de una mano era todo lo que necesitaban para matar y pueden esconderse en la oscuridad esperando el momento justo para asesinarte. Los civiles normales pueden temer a los ninjas con entrenamiento y chakra, los ninjas normales temerían a los usuarios de la línea de sangre porque tienen una mejor ventaja. No es diferente que los Bloodliner también teman a los contenedores de Biju. Sin embargo, al mirar un panorama más amplio, verán al mismo tiempo cómo cada aldea se equilibraba al tener Bloodliner y Bijus. Sobre todo, si bien todos son mortales, también son su única protección contra otras aldeas. Algunos de los más emocionales y vocales preguntaron si podían simplemente olvidar todo. Mirando al ninja que hablaba, nuestro héroe rubio respondió con dureza: olvídate o serás olvidado. En un tono normal, también agregó que incluso si no se terminan entre sí, las otras aldeas probablemente los terminarán de todos modos. Solo sería cuestión de tiempo y dependiendo de lo que crean que ganarán con ello. Una aldea menos significa más misiones para los demás. Si las facciones de linaje o los ninjas de Kiri ganaron, no habría importado a otras aldeas. Dado que Kumo quería desesperadamente usuarios de línea de sangre, pueden esperar hasta que los miembros de la línea de sangre ganen la guerra antes de irrumpir para llevarse a quien quieran. Serían presas fáciles debido a la falta de poder de los hombres. Sin embargo, si fuera al revés, Konoha simplemente mataría a todos. Kirigakure fue ignorado todo este tiempo porque sería más fácil derribar una vez que dejaran de matarse entre sí. Los rumores y alguna forma de inteligencia también decían que Konoha tiene sus propias unidades subterráneas para este tipo de misiones. Tienen fuerzas especiales que pueden eliminar una pequeña aldea sin dejar una sola pizca de evidencia, por lo que nadie puede probar su existencia. Sin embargo, todas las aldeas sospechaban de la aldea de las hojas porque esas circunstancias solo hacen que Konoha obtenga todos los beneficios. Comprensiblemente, Naruto expresó que algunos de ellos pueden haber perdido a sus familiares durante la guerra civil, pero no deben olvidar que muchos clanes fueron destruidos y completamente aniquilados. Todos quieren verse a sí mismos como víctimas y no poder dejar atrás su pasado, pero deberían preguntarse, ¿qué querrían los que murieron que hicieras? No podía ser una venganza porque saber que los mataron estaban siendo manipulados significa que el verdadero asesino se estaba riendo a sus espaldas. Aquellos que no pudieron dejar ir deben preguntarse qué les dirás a tus amigos y familiares muertos cuando finalmente los conozcas. ¿Les diría que cayó en la estratagema de los enemigos y continuó masacrando a sus compañeros de aldea? ¿O no es mucho mejor que les digas que reconstruiste Kirigakure mejor que antes y que al mismo tiempo buscaste al verdadero culpable? Luego, el rubio les habla de Utsushigakure, ya que una vez fueron un pueblo próspero cuyas habilidades de sellado eran incomparables. La historia escribió que otros pueblos les tenían tanto miedo que unieron sus fuerzas solo para acabar con ellos. Las ruinas de la aldea todavía existen hoy y podría ser algo que puedan recordar el futuro de su aldea de origen. Algunos de los ninjas mayores han oído hablar de dicho pueblo, por lo que entendieron lo que el rubio intentaba decir.
Otros ninjas más experimentados también han pasado por el sitio cuando cruzan a las tierras principales, por lo que pueden imaginarse cómo sería su hogar. Al final, Naruto les recordó que no es parte de su cuerpo gobernante, por lo que no puede decirles qué hacer. La razón por la que estuvo aquí fue porque ambos líderes querían que él compartiera conocimientos y le diera sus opciones imparciales. Todos son libres de hacer su propia investigación si tienen dudas. De hecho, los anima porque pueden ver con sus propios ojos cómo les va a otros pueblos en comparación con el suyo. Con eso terminado, bajó del escenario, la gente necesitará tiempo para asimilarse y decidir por sí mismos lo que quieren hacer. Después de eso, Mei pronunció algunas palabras de aliento antes de terminar la reunión. Desde entonces, según su acuerdo, a Naruto se le dio permiso para construir su nuevo gremio en la aldea. Yagura también lo ayudó mostrándole cómo hablar con su Biju y, con el tiempo, le enseñó a controlarlo. En general, la aldea lo amaba, ya que sus acciones no solo detuvieron la guerra, sino que su consejo dio muchos objetivos nuevos que esperar. Mientras reconstruían, Naruto sugirió muchas mejoras y sellos que puede suministrar de sus otros gremios para ayudar enormemente a su aldea. Si bien todavía hay pocos problemas, Kirigakure se veía mucho mejor que antes. Con Mei como Kage razonable, pudo trabajar junto con Yagura para hacer que su aldea fuera mejor y más fuerte. Tal como había prometido Naruto, tenía suministros disponibles para la aldea para que nadie sufriera mientras continuaban reconstruyéndose. Todavía está lejos de ser perfecto, pero todos sabían que estaban en el camino correcto. En cuanto a Naruto, se habló mucho de él mientras los rebeldes cuentan historias de cómo los ayudó a derribar los campamentos y sin matar a nadie. Incluso aquellos que fueron derrotados rápidamente se sorprendieron por la estrategia y los nuevos sellos que estaba vendiendo. Era cierto que tanto los leales como los rebeldes todavía tienen fisuras, pero lograron deshacerse de sus diferencias cuando hablaron de Naruto. Ambas partes estaban interesadas en aprender más sobre su misterioso benefactor y cómo aparece en sus vidas. Los generales fueron más tranquilos ya que la mayoría de ellos estaban haciendo su trabajo y tienen una mente más equilibrada, por lo que no tienen problemas para trabajar con ninguno de los lados. Tuvieron que admitir que con Naruto como puente tienen un trabajo más fácil en el manejo de las dos facciones. Después de todo, el adolescente parece tener el encanto y la personalidad adecuados para ambos lados del pueblo. Especialmente los niños, ya que fue más vocal cuando se trata de corregir su comportamiento. Al final, los hace llorar y reír al mismo tiempo, alegrar a los demás aldeanos que encuentran su propia discusión mezquina y egoísta. Muchos también se preguntaron quién es Uzumaki Naruto y de dónde vino exactamente.